Muchas gracias, muy buenas tardes, muchas gracias Carolina por la presentación y muchas gracias Sebastián por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes. Y me pareció muy interesante cuando recibí esta invitación que un país como Chile, que todos vemos en América Latina como el país más avanzado en temas educativos, quisiera la opinión de un mexicano que tantos problemas tenemos en educación. Yo trabajo en el Centro de Estudios Educativos y Sociales y parte de mi trabajo es ver precisamente qué es lo que está sucediendo en los sectores educativos de todos los países de América Latina. Y bueno, entendí que por eso la invitación es a darles una perspectiva de cómo desde fuera vemos el caso de Chile, porque cuando uno está en el sistema educativo, me tocó participar en él en el caso de México, y yo sé que es un trabajo que lo absorbe a uno 24 horas del día, y más aún cuando hay miles de normas con las que hay que cumplir. Bueno, yo estoy seguro que muchos de ustedes apenas tiempo de descansar unas horas en el día teniendo que cumplir con 2000 normas, o ya no me acuerdo cuántas me decía Sebastián. Y la verdad es que cuando uno está en el sistema educativo, que es tan complicado manejar una escuela, manejar un aula, nos metemos en eso y estamos todo el día y eso nos absorbe. Y a veces puede ser de utilidad que alguien venga de fuera, aunque yo evidentemente no conozco tan bien como ustedes el caso particular de Chile, ustedes lo viven todos los días, pero puede servir que alguien venga de fuera y dé una perspectiva de cómo los vemos a ustedes, porque cuando uno está en ese día a día, muchas veces no nos damos cuenta de avances importantes que tenemos, también muchas veces no nos damos cuenta de qué nos podría faltar por avanzar o qué otros puntos de referencia podrían ser de utilidad. Entonces, el propósito de esta presentación es ese, no es, por supuesto, pretender saber más que ustedes de la educación de Chile de ninguna manera, porque no es así, sino tratarles de dar una perspectiva de cómo gente como yo que se dedica a este tema, de ver lo que sucede, cómo los estamos viendo. Y dentro de los grandes avances que tiene Chile, que como les digo, Chile se ve como el país más avanzado sin duda en América Latina, incluso con esos avances, donde podría haber áreas donde gente como yo podría ver que identifica que podría incluso avanzarse todavía más, o donde podrían continuar habiendo innovaciones, que ha habido muchas en el caso de Chile. Entonces ese es el propósito de la presentación. Y quisiera empezar muy rápidamente con un tema que ustedes conocen mejor que yo, que es cómo está evolucionando el sector educativo en América Latina y sobre todo lo que sucede a nivel de las escuelas. Y ahí el gran acontecimiento es que si comparamos el siglo pasado con realmente estamos hablando de un panorama totalmente distinto. Por muchas décadas, todos los sistemas educativos de América Latina, incluyendo Chile, tuvimos como gran objetivo la cobertura, que todo mundo fuera a la escuela, que nadie se quedara fuera. Y en América Latina la verdad es que ahí ha habido un gran avance, sobre todo en educación básica, en primaria y secundaria. Estamos muy cerca, fuera de algunos países de Centroamérica en particular, estamos muy cerca del 100% de cobertura. Realmente los que se quedan fuera ya son por una situación muy particular y todavía está el reto de alcanzarlos, pero hubo un gran esfuerzo de ampliación de la cobertura y eso fue el siglo pasado, pero también el siglo pasado, sobre todo a finales, empezó a evolucionar de una manera que no sabíamos en ese momento, y es que la tecnología, la globalización, el mundo realmente cambió de manera muy, muy dramática. Y eso, perdón que no, aquí ya, eso tiene enormes implicaciones para el sector educativo. Como ustedes saben, cualquier cambio que uno quiera hacer, ya no digamos en la política educativa, a nivel de una escuela, implica un gran esfuerzo, implica movilizar gente, implica ver de dónde se van a sacar recursos. Es un gran tema. Conversaba con Sebastián y los colegas a la hora del almuerzo que si algo tiene el sector educativo es que afecta a la vida de las personas en la realidad todos los días. Imagínense ustedes que por cualquier circunstancia decidieran que a partir del día de mañana ya no entran los niños y las niñas, no sé, a las 8 de la mañana, no sé a qué hora entren, pero que pensaran que es mejor que entren a las 11 de la mañana y anunciaran en su escuela, a partir de mañana se abre la escuela a las 11 de la mañana. Bueno, se organiza ahí una revolución, me imagino, en todas las escuelas, ¿no? Porque afecta realmente la vida de todos y cualquier cambio implica no nada más implementarlo en la escuela, sino involucra a la comunidad educativa, a los padres de familia, etcétera. Entonces, en ese contexto de la dificultad de operar, de ofrecer una educación, se dieron todos estos cambios en el mundo
que implican que la escuela se tiene que adecuar, pero la escuela no se puede adecuar tan rápido. Por ejemplo, un cambio importante es que ya habiendo logrado la calidad educativa, la siguiente pregunta es, bueno, si ya están los niños en la escuela y las niñas en la escuela, ahora queremos que aprendan y que aprendan algo significativo. Y eso se dio en un mundo en el que los cambios son increíblemente rápidos. Muchos de ustedes estaban en el sector educativo tal vez hace 15, 20 años. Bueno, lo que sucedía hace 15 o 20 años en un aula no tiene mucho que ver con lo que sucede ahora. Por ejemplo, hoy, según la UNESCO, el volumen total de conocimiento mundial se duplica cada 2 años y medio. Eso, nada más en sí mismo, ya implica un cambio brutal para la educación, porque la educación del siglo pasado consistía en transmitir conocimientos, en que se aprendieran de memoria a los niños las fechas, las fórmulas, etcétera. Pero bueno, las fechas no cambian, pero sí cambia el conocimiento y su uso. Entonces, el cambiar la educación de que en vez de que sea apréndanse todo de memoria a que eso que se aprenden ya cambió en 2 años, es totalmente obsoleto. Eso ya en sí mismo implica un enorme reto. Otros ejemplos son que hoy en día se publican todos los días electrónicamente alrededor de 7,000 artículos científicos y técnicos con nuevo conocimiento. Lo que teníamos ayer muchas veces ya es obsoleto hoy. Nada más como un dato que a mí me parece muy revelador, la información que se envía hoy en día en el planeta Tierra a través de satélites que giran alrededor del planeta, alcanzaría para llenar 19 millones de libros cada 2 semanas. Es imposible que aunque uno se aprenda todo lo que hay de memoria hoy, si es que se pudiera, que es imposible de entrada, ya no va a ser relevante en 2 años necesariamente. Entonces ya es obsoleto un modelo educativo que nos hacía que nos aprendiéramos las cosas de memoria. Otro ejemplo, los jóvenes hoy, los de menores de 16 años que viven en países de la OECD, ya recibieron más información que la que hubieran recibido sus abuelos a todo lo largo de su vida. Y por último, el dato tal vez más contundente. En las próximas 3 décadas, al ritmo que llevamos, se van a producir cambios equivalentes a todos los cambios que experimentó la humanidad en los últimos 3 siglos. Nuevamente, lo que aprendemos hoy en la escuela, en 3 años tal vez ya va a ser otro mundo totalmente distinto. Entonces, este rol de la escuela de transmitir conocimiento ya no puede ser el objetivo porque simplemente es obsoleto, y de hecho mucho de lo que nos está pasando, sobre todo en la educación media en América Latina, de alta deserción de jóvenes, es porque el modelo educativo se quedó en el siglo pasado y ya no les es relevante, ya no ven que les sirva, no está acorde con su día a día. Hoy por hoy lo que se les exige a todos ustedes es que la educación más bien desarrolle las habilidades para que las personas puedan adecuarse a este nuevo mundo. Porque si simplemente se aprenden las cosas de memoria, van a salir, ya no van a ser relevantes y esa persona se queda como alguien que no va a poder funcionar bien en la sociedad. Implica a nivel de un salón de clases cosas que se dicen muy fácil, pero que son muy difíciles de lograr. Por ejemplo, cambiar de este concepto de que el rol de la escuela y del maestro o maestra es enseñar, a que su rol es que aprendan los alumnos. Es una cosa totalmente distinta. Para enseñar, yo me puedo parar enfrente de un salón de clases y empezar a poner cosas en la pizarra y ya cumplí mi propósito, pero si eso no implica que los alumnos aprendieron, hoy por hoy, aunque haya hecho lo mismo, ya no implica que cumplí el objetivo. Antes el objetivo era la transmisión de información y hoy, mucho más complicado, enseñar a pensar. Hoy cuando un maestro o maestra entra al salón de clases, tiene que pensar qué van a aprender los estudiantes, cuando antes era qué voy a enseñar yo, qué voy a poner en la pizarra, qué les voy a decir, qué les voy a recitar. Eso nuevamente es mucho más sencillo que asegurarse de que aprendan los jóvenes. Y hay muchos otros cambios en el rol del maestro o la maestra que implican un cambio total en su práctica misma. Y esos cambios no nada más dependen de lo que el maestro o maestra haga en el aula, dependen de que haya una escuela con las características, que tengan los equipamientos, la infraestructura, los recursos, la capacitación, requiere que tenga una estructura administrativa la escuela, requiere que tenga un director o directora de la escuela capaz de ser el líder de la comunidad educativa, depende de un rol de los padres de familia. Es realmente una transformación muy compleja
que el rol de las políticas públicas debería de ser ayudar a la escuela a que dé ese paso, porque si la escuela no da ese paso, no va a cumplir con su rol social. Entonces son por lo menos 6 ámbitos, además de definir cuál es el objetivo del sistema educativo, pero tiene que ver con el modelo pedagógico, la diversidad de todos los servicios que se dan de distintas maneras para atender distintas poblaciones, los insumos que tiene la escuela, la infraestructura, el tema de la gestión escolar, que es vital porque es la forma como se organiza el sistema educativo a nivel de cada plantel, y también los mecanismos de acceso a la escuela misma y de aseguramiento de la calidad. Entonces son muchos los ámbitos. Y si nos fuéramos a un extremo de decir, bueno, eso es lo que tiene que cambiar, pero dejemos que cada escuela defina cómo se hace. Bueno, eso no sé cuál sería el escenario, pero creo que ningún país ha ido por ese camino porque sería muy difícil asegurar que con la gran diversidad que hay todos lograran los mismos objetivos. Y si nos vamos a un extremo contrario, tendríamos una sobrereglamentación, que sería decirle exactamente a la escuela qué tiene que hacer en todos estos rubros, un dictado de todo lo que tiene que hacer para cumplir con la calidad. Esos serían como 2 extremos. Y pues ninguno de los 2 extremos creo que sea el ideal. Tal vez lo ideal es algo intermedio, donde sí la política pública le da indicios y le da una línea de hacia dónde tiene que ir la escuela, y la escuela, con un margen también de autonomía, de adecuar sus servicios a la población y al contexto local, lo implemente. Y creo que en el caso de Chile, precisamente ahí es donde la superintendencia tiene un rol y un reto muy grande. Cómo poner esas normas y establecer y vigilar que esas normas se cumplan sin llegar tampoco a una sobrereglamentación, pero sin dejar a la escuela descubierta para que no tenga una orientación. No es un rol menor. Ahora, ¿cómo se ha posicionado Chile en América Latina? Les comentaba que es referente en todos los países de América Latina, definitivamente, lo que está haciendo Chile. Puede ser que a ustedes se les haga extraño porque ven muchos problemas, o a veces uno ve más el error que la gran ventaja, pero desde afuera no soy yo el que tiene esa opinión. Es una opinión generalizada. Si uno le pregunta a cualquier persona que estudie a diferentes países de América Latina, todos les van a decir que Chile es sin duda el referente. Por supuesto, siempre habrá áreas de mejora, pero creo que es importante para ustedes también saber que hay ese referente. Por ejemplo, en las pruebas nacionales e internacionales de América Latina, como la prueba TERCE, ahí, bueno, Chile aparece en primer lugar. También en la prueba PISA, Chile aparece en primer lugar entre todos los países de América Latina, pero cuando comparamos a toda América Latina, incluyendo a Chile, con el resto de la OECD, vemos que todavía estamos muy lejos, y eso sí es innegable. Tenemos un enorme reto. Estos son los resultados de pruebas estandarizadas, y ahorita mencionaré algo al respecto, pero es innegable que aunque Chile sea la punta de lanza en Latinoamérica, eso no quiere decir que todos los problemas estén resueltos, y hay grandes retos todavía que atender. Ahora, en este contexto del cambio en la educación, el concepto de calidad mismo es todo un tema, el de cómo se define o qué entendemos por calidad. No nos da tiempo de hacer un ejercicio que creo que es muy revelador, pero si aquí 5 personas al azar dijeran qué entienden por calidad, casi les puedo asegurar que tendríamos 5 definiciones distintas. Algunos dirían que es el cumplir con estándares de pruebas estandarizadas, otros podrían decir que es cumplir con el derecho a la educación, otros que la equidad. Puede haber muchas definiciones. No hay, de entrada, no hay una definición única ni una fórmula. Y este concepto de calidad ha ido evolucionando. Por ejemplo, en las décadas del siglo pasado, en donde el gran reto era la cobertura, la forma como se medía la calidad era sobre todo si habría las tasas de cobertura bruta, cobertura neta, y ahí Chile, incluso desde ahí, Chile tuvo innovaciones interesantes, como ser uno de los países que posicionó en especial el tema de la equidad. No es lo mismo 2 países que llegan a 90% de cobertura, cuando en uno es por falta de inversión que no logra llegar todavía a todas las personas, como en otro es por exclusión. Por ejemplo, países como Chile y México, que compartimos la característica de tener pueblos indígenas bastante importantes, el no adecuar la educación a que la puedan, incluso en el lenguaje de los pueblos indígenas, es excluirlos en los hechos. Entonces, Chile ahí, una de las aportaciones importantes fue que es un país que inició enfatizando que no era nada más cobertura, sino cobertura con equidad. En los 90s vino, ya que se lograron estas tasas de cobertura mucho más amplias, empezó el énfasis en los insumos, en decir, bueno,
estamos logrando calidad, pero todas las escuelas tienen la misma infraestructura, todas tienen pizarras, todas tienen, luego cuando empezó el tema de la tecnología. Y ahí en América Latina se avanzó en empezar a hablar de calidad también en tema, contabilizando estos insumos. Nuevamente Chile ahí fue un país de avanzada en no nada más contabilizar esos insumos, sino empezar a poner estándares, es decir, si vamos a medir la pizarra, bueno, pues la pizarra, para llamar algo pizarra, tiene que tener tales características, un salón de clases también tiene que tener ciertos espacios, etcétera. Ahí Chile fue un país innovador. Luego vino la ola de decir, bueno, no es nada más suficiente tener los insumos, también es necesario que aprendan los niños y las niñas. Y ahí vino la ola de pruebas estandarizadas, en donde también Chile, sobre todo a través de CIMSE, fue uno de los primeros países en empezar a medir los logros de aprendizaje. E incluso, ya en temas más actuales, ahora ya no nada más se pide que los niños y las niñas aprendan lo que se mide en esas pruebas, sino que desarrollen otro conjunto de competencias y nuevamente Chile ha sido un país que a través de la prueba CIMSE, que seguramente tendrá muchos espacios de mejora, nadie piensa que es perfecta, pero hay que reconocer que ha tenido avances y, por ejemplo, ha avanzado en incluir no nada más la medición de aprendizaje en comunicación y en matemáticas, sino algunas habilidades socioemocionales, que se pueden medir mejor seguramente y habrá espacios de perfeccionamiento, pero visto desde afuera, muchos países quisieran por lo menos tenerlas y luego ya irlas perfeccionando. Ahora, todas estas formas de medir calidad, aunque no está definida nuevamente de manera única la calidad, todas estas herramientas tienen sus limitaciones. Por ejemplo, el nada más medir la cobertura pues no implica que los niños y las niñas están aprendiendo. El solo medir insumos no quiere decir que cumplan con un estándar de calidad. E incluso las pruebas estandarizadas, que generalmente son de lenguaje y matemáticas, también tienen sus limitaciones porque, como ustedes bien lo saben, no es lo único que aprenden los niños y las niñas, es mucho más amplio. Entonces, solamente medir esos dos aspectos no necesariamente nos habla de todo lo que está sucediendo en la escuela. E incluso lleva a veces a incentivos que no son los mejores, que es que la escuela se vuelca a lenguaje y matemáticas y deja descubiertas muchas otras áreas. Entonces también esa es una limitación. E incluso el medir las capacidades o las habilidades socioemocionales también tiene una limitación de que no puede medir absolutamente todo. Tienen que enfocarse en algunas cosas y que además sean medibles. Pero aún así creo que es importante reconocer que en Chile ha habido avances. Una cosa que se ve muy claramente en América Latina, me parece que en Chile sucede en menor grado, pero es que, por ejemplo, el usar las pruebas estandarizadas como una medida de calidad de la educación puede cometer un terrible error. Por ejemplo, puede darse el caso que a la escuela A vayan todos los alumnos que tienen mejor antecedente familiar, situación económica, situación cultural, y a la escuela B vayan alumnos desfavorecidos, y si nada más tomamos la prueba como tal, como medida, diríamos, la escuela A es mejor que la B. Y eso no es cierto, puede ser que simplemente los alumnos que ya traían una ventaja fueron a esa escuela, es un problema de selección. Entonces, incluso la interpretación también de estas pruebas no siempre va en el sentido de mejorar la calidad, porque puede tener errores. Otro que se comete en muchos países de América Latina es, se ve a la escuela A en un año y se dice, esta escuela salió mejor que esta, mejor escuela la A que la B. Pero si uno lo ve en el tiempo, algo tan sencillo, puede ser que la escuela A incluso vaya a la baja y la escuela B vaya a la alza. Entonces, viendo la fotografía, no nada más la fotografía, sino la película, tal vez la escuela B es mejor que la A porque ha ido mejorando, pero eso no está y no necesariamente se toma como criterio. Entonces, esto es solamente para decir que el tema de la medición de la calidad vista desde esos puntos de vista también tiene mucho campo todavía para la mejora. Ahora, ¿en dónde está Chile en estos temas visto nuevamente desde el punto de vista de América Latina? Bueno, si uno ve lo que está sucediendo en todos los países, yo diría que hay básicamente tres modelos. Hay un primer modelo que yo le llamaría tradicional, que todavía está en la mayoría de los países incluso, en donde se tiene al Ministerio de Educación y el Ministerio hace todo, hace los planes de estudio, evalúa la calidad, reporta la calidad, define los estándares, vigila los estándares, toda la función educativa va a los ministerios y así siguen muchos países e incluso Chile ha evolucionado de una situación como esa.
pero Chile, por supuesto, ya no está ahí, pero sigue existiendo este concepto. Hay un segundo grupo de países, Ecuador, México, Brasil, Colombia, hay varios ejemplos, en donde lo que ha sucedido es que precisamente la actividad de evaluación se ha sacado de los ministerios, se han creado institutos de evaluación o comités de evaluación que están por fuera del ministerio con una lógica pues muy lógica, que es si hay quien está operando el sistema educativo, pedirle que se autoevalúe, incluso tiene un tema de conflicto de intereses. Entonces se le pide se crea una instancia externa para que sea quien mida la calidad, cómo va evolucionando la calidad ejecutada por el ministerio. Esos son los avances que ha habido en América Latina, pero Chile realmente ha dado un paso que, nuevamente visto desde alguien que ha estado viendo lo que sucede en América Latina, realmente implica una innovación que creo que es muy importante, con retos por supuesto, pero sí es una innovación importante en América Latina. Y es que en Chile no nada más la función de evaluación se delega a una instancia fuera del ministerio, sino también se crea el consejo y se crea la superintendencia, con la lógica de que haya en el consejo una instancia técnica que valore lo que está sucediendo, y la superintendencia es quien vigila, como ustedes bien lo saben, que se cumplan esos estándares. Eso es un diseño muy nuevo que realmente va mucho más allá del planteamiento de tener solo un instituto de evaluación. A mí lo que más me ha impresionado del caso de Chile es que estos elementos que ahora tienen el Ministerio, la Agencia de Calidad, el Consejo Nacional y la Superintendencia son parte de un sistema. Y me llamó mucho la atención mucho lo que decía Sebastián al principio, de que la superintendencia la ven como un elemento de este sistema en donde su objetivo es asegurar la calidad. Porque viendo simplemente antes de saber exactamente cómo está pasando, cómo se está dando en Chile la implementación, yo lo que diría de este modelo, de cosas que llamaría a ver si están sucediendo o no, es, bueno, cuando se tiene este modelo, pero por ejemplo la superintendencia no tiene muy claro que su objetivo es la calidad, se puede incurrir en el error de sobreregular. O sea, si vemos a cada uno de estos nichos como algo autocontenido e independiente, como el fin y no un medio para la calidad, el que evalúa pues tal vez está evaluando cosas que no son muy relevantes, el consejo puede tener muy buenas ideas técnicas pero que no sean implementables, o la superintendencia puede regular muy bien, pero eso no tal vez no lleva a la calidad. E incluso si esto no se cuidara bien, se podría dar el caso de que la superintendencia se convirtiera en una restricción a la calidad. Comentábamos nuevamente en el almuerzo cuántas normas hay en Chile y me decía Sebastián que como 2.500, me sorprendió mucho. Yo decía, bueno, si yo como escuela estoy sujeto a 2.500 normas, ¿a qué horas se da la educación? Y me recordó un ejemplo que ponía en México de uno de nuestros principales productos de exportación, que es el Chavo del Ocho, que me imagino que conocerán ustedes. Y hay un episodio del Chavo del Ocho que me recordó esto de las 2.500 normas, que si uno impone 2.500 normas, bueno, ¿y a qué hora se llega al salón de clase a enseñar, no? Y el episodio del Chavo es que un día Kiko, que era muy envidioso, y la mamá de Kiko, que lo trataba muy mal, lo invitan a comer, le dicen, te vamos a invitar a comer. Y entonces llega el Chavo feliz, que pues no había comido en varios días, y ya va a entrar a la casa y le dice Kiko, no, pero te tienes que ir a lavar las manos. Entonces va el Chavo y se lava las manos. Y ya va a entrar, no, con esa camisa no puedes porque está sucia, vete a poner una. Y luego que el pantalón, y entonces el Chavo nunca, se acaba el episodio y nunca llega a la comida el pobre Chavo, ¿no? Entonces platicábamos que con 2.500 normas, ¿a qué hora se puede entrar al salón de clase a enseñar si uno tiene que estar cuidando que el formato, etcétera? Y preguntaba cuánto tiempo se pasa un director o directora de escuela atendiendo esas normas en vez de mejorando la calidad de la educación, y me decía que es una gran preocupación y que se pueden pasar hasta 60% del tiempo o más tratando de entrar y los regresan, no, que no era así, que era. Entonces, el diseño que a mí en teoría me parece muy bueno, creo que no en automático va a generar el resultado si no se cuida muy bien que se mantenga esta idea de que es un sistema de calidad, en donde el rol de la superintendencia podría ser precisamente asegurar que la calidad se dé
porque la norma que llevaba a esa calidad se esté cumpliendo también, no por cumplir burocráticamente con algo en un listado de cosas que se van nada más acreditando. Entonces es un reto interesante, y creo que hay otro reto también muy importante y que afecta directamente la actividad dentro de las escuelas, además de este reto para la superintendencia, y es que nuevamente no hay una definición única de calidad. Entonces, si a la superintendencia se le pide que vigile la norma, el cumplimiento de la norma, para asegurar la calidad, tendríamos que tener, primero que nada, muy claro qué significa calidad, porque la norma deberían de ser los procedimientos mediante los cuales voy a lograr ese objetivo de calidad. Pero si ese no está especificado, pues me lo tengo que imaginar, o todos creemos que sabemos qué es, pero nuevamente si abrimos aquí 5 personas de voluntarios nos dijeran, pues probablemente vamos a tener 5 definiciones distintas. El gran reto es cómo ejercer el papel cuando la normativa misma no establece, o al menos en la revisión que yo hice no la pude encontrar, no establece claramente una definición. Por ejemplo, la Ley General de Educación de Chile, que tiene muchas bondades, entre ellas define lo que es educación, no lo que es calidad de la educación, sino lo que es educación. Y si ustedes leen este enunciado, creo que pocos estaríamos en contra de que la educación debe de lograr que las personas tengan un desarrollo espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico. Creo que nadie diría, no, yo estoy en contra de que las personas desarrollen su capacidad afectiva o moral, nadie va a estar en contra de eso. Pero si bien es una muy buena definición de lo que es la educación, no nos dice qué es calidad de la educación, que es algo un poquito distinto. Si a ustedes en el colegio les dicen, queremos que nos garanticen que todo esto se haga y que la superintendencia vigile que cumplan la norma para esto, bueno, creo que si lo tomáramos al pie de la letra no serían 2.500 normas, sino tal vez mucho más, ¿no? Pero más allá, haciendo una revisión de la Constitución, la Ley General de Educación, la Ley del Sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, que nuevamente es totalmente de avanzada para América Latina, y revisando también la Ley de Calidad y Equidad, yo al menos no pude encontrar una definición explícita de decir, calidad de la educación se entiende cómo, no lo encontré. Está implícita y podemos tener diferentes interpretaciones. Sí encontré en el Plan de Aseguramiento de la Calidad Escolar 2016-2019, sí encontré una definición, pero quisiera hacer nada más una acotación de que entiendo, y puedo estar equivocado aquí, pero entiendo que un plan, no este, sino cualquiera, no es normativa. La normativa es la ley. Entonces, un plan estrictamente no sería una normativa a cumplir. Pero como es donde se dan definiciones, quisiera compartirlas como parte de la reflexión. Me encontré 2 definiciones. Una primera definición dice, un sistema educativo solo será de calidad si todas y todos los estudiantes, en especial los más rezagados y vulnerables, tienen acceso a procesos educativos que promueven al máximo sus conocimientos, talentos, habilidades y destrezas. Y luego encontré otra definición, que de hecho tiene 2 enunciados. Y aquí es donde realmente se dice, se entiende por educación de calidad, este es el lugar donde, o sea, si nos vamos estrictamente a qué está en el papel, yo como extranjero diría, esta es la definición de calidad en Chile, tiene 2 partes. 1, un proceso formativo integral que pone en el centro al ser humano en su totalidad, promoviendo un desarrollo consistente e integrado del conjunto de sus dimensiones, incluyendo la espiritual, la ético-moral, la cognitivo-intelectual, la afectiva, la artística y la de desarrollo físico, entre otras, y que se orienta a promover oportunidades de desarrollo e integración social al conjunto de los niños, niñas, jóvenes y adultos de manera equitativa e inclusiva, previniendo la discriminación y la segregación de cualquier tipo, garantizando que todas y todos puedan ser ciudadanos autónomos, responsables, proactivos y críticos. Nuevamente, creo que nadie se opondría a que eso es deseable, pero si lo tomamos al pie de la letra, todos ustedes en sus establecimientos educativos tendrían que estar garantizando esto, se tendría que, la institución que mide, que evalúa, tendría que estar evaluando esto, y la superintendencia tendría que estar verificando que ustedes cumplen las normas necesarias para garantizar esto. Que es deseable, nuevamente, eso creo que está fuera de duda. Pero sabiendo lo que es el sistema educativo y el ofrecer un servicio de calidad,
nuevamente creo que nos quedaríamos como el Chavo del 8 en la puerta sin entrar, sin decir, no, pero todavía no cumples ahora la de segregación. Bueno, ya cumpliste, pero a ver la afectiva, la artística. Entonces nunca, si tratamos de diseñar algo perfecto, nunca podría, es muy difícil que pudiéramos llegar a implementar esto. Ojalá y algún día se pudiera. Pero hoy en día creo que es pedirle demasiado al sistema educativo. Y más allá de eso, con las herramientas que se tiene actualmente en el país para la evaluación, definitivamente se está midiendo de manera muy parcial este objetivo de calidad de la educación, la cual no necesariamente está mal, es lo que se puede medir y se hace, pero creo que es importante tener claro que es muy parcial si tomamos esta definición de calidad. Ahora, repito, no es una definición oficial de calidad porque está en un plan y no es parte de la ley, no es normativa. Pero creo que un área de oportunidad podría ser pensar, yo no sé si esto sea posible en Chile, pero en México ha sido una gran discusión, sí plasmar en la ley la definición de calidad educativa, porque si la tenemos muy clara y es asequible, nos va a ayudar a orientar al sector educativo para cumplir ese criterio de calidad. Deberíamos de definir las normas alrededor de ese concepto de calidad y una labor como la de la superintendencia podría ser más valiosa si esas normas están bien definidas. Entonces la vigilancia de esas normas tendría mucho más sentido porque nos garantizaría que si las cumplimos vamos a estar generando la calidad. Pero nuevamente, si pensamos ahorita, si ponemos la hoja en blanco y pensamos, a ver, realmente lo que dice la definición de calidad que ponía de la Ley de Educación, ¿qué implica en los hechos? Bueno, implica que tendríamos por lo menos 3 formas de medición. Una primera, que se le puede llamar calidad del servicio educativo, o sea, lo que sucede en la escuela, podría ser medir, y que creo que en buena medida así están las normas en Chile y la verificación que hace la superintendencia, verificar el modelo pedagógico, las opciones de oferta, los recursos humanos, los insumos, la gestión escolar, el acceso efectivo. Esto podría ser, pero claro, esto nada más es acotar a que la escuela, a qué hace la escuela. No está midiendo, por ejemplo, si el alumno logra desarrollar su sentido afectivo. Podríamos suponer que si la escuela hace esto, es probable que lo desarrollará, pero eso no sería la verificación de eso, sino esto es qué sucede en la escuela propiamente. Un segundo ámbito sería que sabemos que la escuela interactúa con un contexto. Nuevamente, el caso del alumno que llega con un bajo nivel nutricional contra uno que llega con una muy buena circunstancia. La escuela puede cumplir con todo lo primero, pero innegablemente interactúa con distintos alumnos, distintos niveles de desarrollo en la comunidad. Entonces, si vemos no nada más la calidad del servicio, sino el resultado educativo, que es la interacción entre las dos. Creo que en Chile ha habido avances importantes en tomar en cuenta, muy en cuenta este segundo elemento, y cuando hace las mediciones CIMSE, por ejemplo, me parece que es un ejemplo para toda la región que las contextualiza muy bien y dice a estos alumnos sí, esta es la medida, pero hay que tomar en cuenta precisamente estos elementos. Pero hay uno tercero, que es que cuando el alumno sale de la escuela, si lo que queremos es, por ejemplo, desarrollar la capacidad afectiva, no nos podemos acotar al momento en que salió de la escuela. Eso se tendría que ver ya a lo largo de la vida de las personas cuando interactúan con el mercado de trabajo, con el entorno comunitario. Una persona, por ejemplo, si ahorita medimos nosotros, cada uno de nosotros vemos cuál es nuestra capacidad afectiva, bueno, eso, claro, parte se determinó en la escuela, pero luego por muchos otros elementos. Pero estrictamente hablando, si eso es un objetivo del sistema educativo, tendríamos que poder medir eso no al salir de la escuela, sino ya después cuando adultos. Por ejemplo, una medición de la calidad educativa de hace 20 años la podríamos aplicar aquí ahora, de los que estuvieron en el sistema educativo hace 20 años, a ver habilidades artísticas, físicas, conocimiento, etcétera. Pero estrictamente hablando, tendríamos que ver toda la cadena para poder realmente incluir todo lo que la ley dice que es la educación. Ahora, entonces implica cumplir, siendo muy estrictos, tendríamos que cumplir los 3 ámbitos. Chile tiene muchos avances en medir la calidad del servicio, que ahí la superintendencia juega un papel muy importante, y también en medir la calidad del resultado. Y nuevamente, es modelo en esta adaptación de la medición de pruebas estandarizadas al contexto de los alumnos y de la comunidad. Pero un elemento que seguiría faltando sería el medir el efecto de la educación ya en el largo plazo,
esto estamos hablando en teoría, pedir que esto se haga creo que no tiene mucho sentido, pero siendo muy estrictos con lo que está en papel, faltaría este elemento. Pero para poder avanzar en eso tendríamos que tal vez repensar o incluso definir más claramente lo que es calidad en la educación. Y quiero ponerles, no porque sea un ejemplo ni porque sea el mejor caso, pero es una reflexión en la que me ha tocado participar en México, que tenemos exactamente esta misma pregunta de cómo definir oficialmente el concepto de calidad, en donde partimos de algo muy similar a la segunda definición que les mostraba del plan, algo muy amplio y deseable, con el que todo el mundo está de acuerdo, pero cuando nos vemos qué implica en términos de medición, y luego las normas que se derivarían de ello, pues se vuelve inasequible. En México, la discusión como ha evolucionado es que tal vez es más realista tomar una definición más acotada y de entrada aceptar que no es la mejor definición ni incluye todo, pero que sea asequible para el seguimiento y la normatividad. Entonces, la forma como una de las discusiones y de los planteamientos que hay es definir a la educación de calidad y con un marco normativo acorde, que se define como aquella en que los materiales y métodos, la organización escolar, la infraestructura, la idoneidad de docentes y directivos, garantizan el máximo, y subrayo aquí, logro de aprendizaje de los alumnos, bajo los parámetros de valoración de eficacia, eficiencia, pertinencia, relevancia, suficiencia, equidad, acceso y permanencia. Esto sigue siendo muy amplio y muy ambicioso, pero creo que el paso importante está en que ya no nos quedamos nada más, bueno, primero es sí acotarlo, y aquí se acota el logro de aprendizaje, con toda la crítica que hay al concepto, y por ejemplo creo que aquí en Chile podría ampliarse, que no fuera nada más logro de aprendizaje, porque ya se miden otras cosas, pero lo que me parece que podría ser algo útil para la reflexión es el agregar estos ingredientes, porque si nada más tenemos que verificar que se cumple el logro de aprendizaje, pero eso se está haciendo a un costo desorbitado, o una escuela gasta mucho más recursos en lograr exactamente lo mismo que otra con alumnos muy similares, una está siendo muy ineficiente y la otra no. Entonces, incluir, por ejemplo, eficacia, eficiencia, pertinencia, que no nada más es cumplir con lo que dice el librito, sino está contextualizado, si es relevante para las personas, suficiente, si es equitativa, si realmente garantiza el acceso y si promueve la permanencia en el sistema educativo. El poner estos ingredientes adicionales nos ayudaría a acotar un poquito más, incluso asegurar que la normatividad lo que nos hace es decirnos cómo se tienen que lograr mínimos de esto, en donde Chile ya tiene muchos de ellos definidos. Y en ese caso, la labor de la superintendencia podría ser el verificar que efectivamente la norma que lleva a cumplir esto se está dando no en las escuelas, con la idea de orientar a la escuela para que haga mejor su trabajo, para cumplir con un objetivo muy claro, que en este caso nuevamente es muy acotado, pero se puede definir de otras maneras, pero que creo que lo importante es que esté claramente explícito el objetivo. Si a ustedes como escuelas se van directamente a la ley de educación, les están pidiendo todo, que está bien, y nuevamente creo que nadie nos opondríamos a eso, pero ni siquiera las escuelas tienen todas las herramientas para hacer eso. Entonces no podemos medir a la escuela solamente con esa vara si realmente no tiene todos los elementos dentro de su control. Y una definición de ese tipo en México a lo que lleva es a un siguiente paso de decir, bueno, si queremos medir esos ingredientes, ¿cuándo los tendríamos que medir y cómo los medimos? ¿Qué sí podemos medir y qué no? Y hacerlo totalmente explícito. Entonces, en resumen y para terminar, yo creo que Chile representa actualmente la mejor oportunidad en América Latina para hacer vanguardia, incluso en tomar pasos como definir el concepto de calidad educativa, como se decida definir, y es una discusión, por supuesto, muy compleja, pero prácticamente ningún país tiene una definición explícita y eso complica mucho toda la labor del sistema educativo. Y creo que ya con la institucionalidad que tiene Chile, podría ser incluso un caso en donde ante una definición puede definirse la norma, luego definir cómo se va a medir, a evaluar la calidad, cómo una instancia como la superintendencia va a vigilar que esa norma se cumpla
e incluso en el caso del Consejo Nacional también le puede dar un ámbito importante de toma de decisiones para asegurar que el sistema funcione para el logro de esa calidad. Y en eso creo que la superintendencia, si se siguiera ese camino, creo que ahí la superintendencia sería un actor fundamental, volviendo a lo que comentaba Sebastián al principio. Si el objetivo de la superintendencia se define no como verificar el cumplimiento de la norma, sino ser un factor que abone al logro de la calidad educativa, eso lleva a una dinámica totalmente distinta a la de ser, por ejemplo, un policía que llega y le dice a la escuela todo en lo que está mal, en vez de en apuntar dónde podría mejorar. Y, por ejemplo, ahí nuevamente me llamó mucho la atención el que la superintendencia tuviera este eslogan que vi en los gafetes y en varios lugares, que es poner a los niños primero, porque la labor de vigilante de la normatividad se puede convertir en algo que incluso puede hacerle daño a un sistema educativo. Nuevamente, si se le ponen 3.500 normas y se le verifican todos los días a qué hora entra el pobre chavo del 8 a la casa de Kiko. Pero si se tiene claro que la verificación de la norma es para lograr la calidad, poniendo a los niños primero, creo que eso lleva a un modelo totalmente distinto que nuevamente seguramente va a ser ejemplo para muchos otros países de América Latina, como ya lo es el diseño mismo. Así es que nuevamente muchas gracias por la invitación, me da mucho gusto estar con ustedes y bueno, espero que viendo desde afuera les quede un poquito más les quede una visión un poquito más positiva de que en Chile sí se están haciendo cosas muy buenas, por supuesto perfectibles, pero están mucho más adelante que la gran mayoría de los países de América Latina, incluyendo por supuesto a México. Muchas gracias.